todos y a todas los que se están conectando. Y vamos a dar inicio con esta clase de hoy día. Bueno, la clase de hoy es un poco más corta, como ya les había indicado. Vamos a hablar acerca de otra aplicación del teorema de transporte de Reynolds. Recordemos que en la clase pasada que tuvimos de teoría, hablamos sobre este teorema que básicamente nos permitía transformar, entre comillas, relaciones o leyes básicas que estaban descritas para sistemas cerrados. Recordemos que nos íbamos a limitar a hablar de sistemas cuando hablamos de una cantidad fija de masa con identidad también fija. Y tomar estas leyes y transformarlas a leyes o relaciones que nos permitan utilizarlas, pero para un volumen de control. Y un volumen de control, recordando un poco lo que hablamos en el módulo o capítulo de cinemática, era básicamente una forma un poco más práctica de aproximarnos a un problema cuando hablamos de fluido, especialmente por el hecho de que no vamos a tener que seguir la trayectoria de nuestro sistema original, el cual probablemente se va a deformar, se va a esparcir y vamos a perder de vista muy rápidamente. Bien, la clase pasada, además de hacer esta derivación del teorema de transporte de Reynolds, también lo aplicamos a una ley en particular, que va a ser la ley o una de las leyes más importantes que vamos a utilizar a todo esto a lo largo del curso. Vamos a volver continuamente sobre esta ley y probablemente ustedes también van a volver en cursos posteriores. Por ejemplo, cuando hagan transferencia de calor y hablen de convección, ahí van a necesitar recordar un poco esta ley que se correspondía a la ley o la ecuación de continuidad, que es básicamente un balance de masa. Hoy día vamos a, como ya les había indicado, volver a aplicar este teorema de transporte, pero nos vamos a enfocar en nuestra segunda ley básica, que también es segunda ley de Newton. Bien, entonces la clase de hoy día va a contribuir específicamente al resultado R6, que es básicamente conocer y aplicar el principio de conservación de momentum en su forma integral. Y aquí vamos a ser específicos de nuevo, como hicimos la clase pasada, de que el resultado de aprendizaje R6 nos vamos a quedar solo con la primera mitad. Además, les comento que nos vamos a quedarnos específicamente momentum lineal. La próxima clase o la próxima semana vamos a hablar de momentum angular. Bien, objetivos de la clase de hoy día, como ya les estaba comentando, vamos a aplicar el teorema de transporte de Reynolds para esta ley básica, que es la segunda ley de Newton, y adicionalmente de aplicarlo, vamos a tomar esta relación y vamos a ver un par de ejemplos. Bien, iniciamos entonces con nuestra segunda ley de Newton, que ustedes ya más que conocen. La segunda ley de Newton básicamente nos establece que la fuerza neta que se ejerce sobre un sistema va a ser proporcional a la aceleración que éste va a sufrir. Y esa proporcionalidad que existe corresponde a la masa del sistema. Bien, hablamos también, y les repetí varias veces a lo largo del curso, del hecho de que esta segunda ley de Newton no solo la podemos expresar como esta forma que nos enseñaron en física básica, en media o incluso en básica, no recuerdo si en básica hacían física, sino que también la podemos expresar como una variación de momento, y eso básicamente reordenando un poco esta expresión. Adicionalmente, les comenté, si bien lo recuerdo, de que esta expresión es una expresión vectorial. La podemos dividir en tres componentes, y dependiendo, por supuesto, en el sistema de coordenadas con el que estemos trabajando, puede ser, por ejemplo, cartesiano X y Z, cilíndrica R, θ, Z, o esféricas R, θ, Φ. Bien. Bueno, ¿por qué les comento esto? Y antes de realizar la derivación correspondiente,
o la aplicación del teorema de transporte Reynolds. Bueno, les comento esto porque al momento de realizar esta transformación o la aplicación del teorema de transporte Reynolds, también vamos a obtener una relación vectorial. A diferencia a la relación que obtuvimos en la clase pasada, la ecuación de continuidad, la cual es una relación escalar. Bien. ¿Por qué eso es importante? Básicamente porque vamos a poder dividir nuestra relación que vamos a obtener en distintas componentes, de igual forma como hicimos con la segunda ley de Newton, y dependiendo del caso en el que estemos trabajando, o el sistema en particular, y ahora por sistema me refiero al sistema, no al sistema, perdón, al sistema como un todo, el volumen de control, y no al sistema del cual estamos derivando, es posible que solo nos tengamos que enfocar en una componente de esta ecuación. Por ejemplo, vamos a hacer un par de ejemplos unidimensionales donde nos vamos a enfocar solamente en una dirección. Bien, entonces recordemos que teniendo nuestra ley básica, lo único que tenemos que hacer es tomarla e introducirla a nuestro teorema de transporte de Reynolds. Sin embargo, antes de hacer eso, tenemos que definir nuestras variables b y beta. En este caso, lo que vamos a hacer es básicamente considerar b como el momentum, m por b, y beta, por supuesto, la versión intensiva de esta propiedad, que en realidad en este caso sería simplemente la velocidad. Ojo aquí que b va a estar definido como una propiedad vectorial, como ya les he indicado, y aquí beta no quedó bien en negrita, pero también va a ser una cantidad vectorial. No se olviden de eso porque es muy importante tenerlo en consideración. Bueno, iniciamos entonces la aplicación al teorema de transporte de Reynolds. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar este b y este beta, y ustedes pues lo pueden hacer. Yo simplemente les voy a mostrar el resultado porque me interesa más bien la aplicación y no todo este juego algebraico que hay que realizar. Entonces, si hacemos eso, vamos a llegar a la siguiente relación. Bien, vamos a ir analizándolo paso por paso y comentando un poco respecto a estos términos. Bueno, recordemos que el teorema de transporte de Reynolds, en la parte izquierda, contenía nuestra ley básica, que en este caso simplemente correspondía a nuestra segunda ley de Newton. ¿Qué término nos quedamos? Bueno, el término que fuera más conveniente para nosotros utilizar, que por lo general va a ser el término al cual igualamos una variación temporal de alguna propiedad de nuestro sistema. Bueno, en este caso, ese término corresponde a la sumatoria de fuerzas que se estaría ejerciendo sobre el sistema. Y vamos a hablar un poco pues sobre esta fuerza. En la derecha vamos a tener un término de acumulación en nuestro volumen de control y un término de flux o flujos de nuestra propiedad a través de la superficie de control, es decir, todo lo que rodea a nuestro volumen de control. Bien, esta ecuación va a ser la que vamos a utilizar y que vamos a denominar como la ecuación de movimiento o de conservación de momentum lineal. Vamos a utilizarla haciendo ciertas simplificaciones, como vamos a ver después en algunos ejemplos y también en la práctica, pero les recuerdo básicamente de que este término puede ser simplificado para los casos en que nuestras entradas y salidas fueran unidimensionales, es decir, las propiedades de nuestro fluido, incluyendo la velocidad, eran más o menos constantes en estas superficies, correspondientes por supuesto a la entrada y salida. Y el término de la izquierda podía realizarse ciertas simplificaciones, como por ejemplo en el caso de que nuestro volumen de control estuviera fijo y fuera indeformable, podíamos introducir esta derivada acá y simplemente quedamos con dAdt y nos borramos esto. O además del hecho de que este término asociado a la acumulación se hacía básicamente igual a cero cuando estábamos hablando de un sistema o un volumen de control en estado estacionario. Bien, esa va a ser nuestra
ecuación sobre la cual vamos a trabajar y les voy a comentar ahora algunos detalles que es importante tener en consideración al momento de trabajar con ella. Bueno, el primer detalle es que en esta ecuación anterior, el volumen, la velocidad del sistema, siguiendo la segunda ley de Newton, está definida como una velocidad relativa para un marco de referencia inercial. En caso de que nuestro marco de referencia fuera no inercial, estamos viendo una aceleración que puede ser no constante. Claro, hay una aceleración de nuestro marco de referencia. Ahí vamos a tener que realizar una modificación de nuestra ecuación y de nuestra ecuación de movimiento, pero no voy a darle énfasis a ese punto porque se complica un poco y se aleja un poco de los objetivos del curso. Sin embargo, les comento de que aquel o aquella que esté interesada o interesado puede revisar esta situación, marcos de referencia donde existe alguna aceleración, en el White o en el Fox, y las citas están en la bibliografía del curso que está por supuesto disponible en Canvas. Bien, entonces como les decía, nos vamos a limitar a marcos de referencia inercial, es decir, marcos de referencia que están o quietos o que se mueven con velocidad constante. Bien, en esta expresión anterior también hemos de considerar que las fuerzas o la sumatoria de las fuerzas que están actuando han de considerar todas las fuerzas que actúan sobre nuestro sistema o nuestro volumen de control. Y eso va a ser muy importante que lo tengamos bien claro, porque va a depender de cómo definamos nuestro volumen de control. Entonces, al considerar todas las fuerzas, debemos considerar, por ejemplo, si tenemos un volumen de control, estamos interesados en estudiar una tubería, por ejemplo, supongamos que es muy larga, y si seleccionamos nuestro volumen de control básicamente realizando un corte que incluya la tubería, la parte sólida de la tubería, debemos considerar las fuerzas también que están actuando sobre nuestra pared sólida, no solo las del fluido. Ahora, si seleccionamos nuestro volumen de control como un volumen de control que básicamente corte nuestro fluido y lo haga en el punto justo donde justo en el punto donde entra en contacto con el sólido, ahí ya solo tendríamos que considerar las fuerzas que actúan sobre el fluido. ¿Bien? Tener eso muy en consideración. Bien, si seleccionamos nuestro volumen de control solo como nuestro fluido, por supuesto vamos a tener que considerar todas las fuerzas que están actuando sobre él, lo cual incluyen la fuerza debido a la acción o contacto de un cuerpo sólido. En el caso de la tubería sería la pared, pero si incluimos por ejemplo una bomba, también tenemos que considerar toda la acción de las partes móviles de esta fuerza, perdón, de este equipo. O bueno, en casos más complejos, entre comillas, también tenemos que considerar la acción de un cuerpo que esté introduciendo, saliendo, etc. Importante eso tenerlo en consideración. Además, tenemos que considerar también todas las fuerzas de cuerpo, que básicamente en este curso va a ser la gravedad. Y la acción de esas fuerzas de cuerpo ha de considerar toda la masa que se encuentra dentro del volumen de control que nosotros seleccionamos. Entonces hay que tener mucho cuidado con la selección de nuestro volumen de control y el correcto modelamiento de las fuerzas que actúan sobre él o los elementos que componen este volumen de control. Bien, adicionalmente tenemos que considerar la acción de las fuerzas de superficie, por supuesto. Las fuerzas de superficie vamos a considerar que actúan solo sobre la superficie de control. Entonces, cualquier fuerza de superficie que se encuentre dentro de nuestro volumen de control, pero alejado, por supuesto, de la superficie de control,
no la vamos a considerar. ¿Y por qué pasa eso? Simplemente porque los esfuerzos de corte se anulan. Pensemos en el caso de la tubería. Tenemos el fluido ejerce un esfuerzo de corte, por ejemplo, hacia atrás, por decir algo, a la izquierda, supongamos. Y el fluido ejerce un esfuerzo de corte hacia atrás. Y por supuesto, la pared va a ejercer un esfuerzo de corte sobre el fluido hacia adelante. Entonces se anulan entre ellos porque nosotros sabemos que a toda fuerza tiene una reacción opuesta. Eso en el caso de que, por supuesto, consideramos nuestro volumen de control incluyendo nuestra pared sólida. Si la excluimos, ahí ya el esfuerzo de corte asociado al movimiento del fluido va a estar incluido solo en la superficie de control, que ya no contiene nuestra pared sólida. Bien, entonces, a este punto les resumo nuevamente y recalco. Hemos de considerar todas las fuerzas que actúan sobre todos los elementos que componen a nuestro volumen de control. Los esfuerzos de corte o fuerzas tangenciales al interior de nuestro volumen de control se anulan entre sí. Hemos de considerar la fuerza de cuerpo que actúa sobre toda la masa que compone nuestro volumen de control. Y por supuesto las fuerzas superficiales van a actuar sobre la superficie de control y no sobre el volumen que se encuentra al interior de nuestro volumen de control. Bien, finalmente, y como ya les había mencionado, la ecuación de movimiento es una relación vectorial. Es una relación que podemos dividir en componentes, tres en particular. Por ejemplo, si estuviésemos interesados en la componente X, por dar un ejemplo, tenemos una relación asociada a la componente X. Y en esta tenemos que considerar las fuerzas, solo las fuerzas que tienen dirección X, la velocidad en X, lo mismo en el término del flujo. Y ojo aquí, este término es una cantidad o magnitud escalar. Entonces no se ve afectado por este hecho de que nosotros consideremos la componente X. Y aquí por supuesto tenemos que realizar este producto punto. Bien, ¿qué más nos queda antes de ir a la aplicación de este concepto? Bueno, vamos a definir el flux de momentum, que es básicamente el momentum que estaría entrando, o la velocidad con la que estaría entrando momentum a nuestro sistema, y básicamente tomar esta expresión anterior, esta expresión o este elemento y decir, ok, este va a ser nuestro flux de momentum. Bueno, ¿por qué vamos a definirlo? Básicamente porque vamos a necesitar realizar ciertas simplificaciones y mejor darle un nombre. Bueno, entradas y salidas unidimensionales, bueno, en realidad secciones transversales unidimensionales, vamos a tener de que este flux de momentum simplemente va a ser igual a el flujo másico en la sección transversal de interés, entrada o salida, por la velocidad. Bien, aquí ojo que es muy similar a decir el momentum, simplemente que en vez de hablar de la masa vamos a hablar del flujo másico. Bien, entonces tenemos esta definición que vamos a utilizar posteriormente. Bien, en el caso que tengamos solo entradas y salidas unidimensionales, podemos simplemente obviar el resto de básicamente esta expresión y reemplazarla por nuestra sumatoria de flux de momentum de entrada y de salida. Y ojo aquí que de manera similar a como teníamos en la ecuación de continuidad, hemos de considerar salida menos entrada. ¿Ya? Ojo ahí, salida menos entrada, nunca entrada menos salida, al menos como está expresada acá. Bien, hablemos ahora sobre, más bien, refrescar las fuerzas que actúan sobre un sistema. Y aquí vamos a recordar un poco el capítulo de hidrostática donde hablamos acerca de estas posibles fuerzas que actúan sobre un fluido.
Bien, recordemos de que las distintas fuerzas que actúan sobre este tema, fluido, lo que sea que estemos estudiando, lo podemos dividir básicamente en dos tipos: fuerzas de cuerpo y fuerzas de superficie. Las fuerzas de cuerpo eran fuerzas que actuaban a distancia sobre nuestro sistema o nuestro fluido, o en este caso ya sería nuestro volumen de control, y actúan sobre toda la masa que compone a nuestro sistema o volumen de control. Bueno, hablamos también del hecho de que para el estudio de los fluidos, al menos clásico, la única fuerza de cuerpo realmente importante, a menos de que estuviéramos hablando de fluidos exóticos, corresponde a la fuerza de gravedad. Y esta fuerza la podíamos calcular básicamente como la masa de nuestro sistema, o en este caso el volumen de control, por la aceleración gravitacional. Ojo aquí de que podemos calcular la masa simplemente integrando en la densidad dentro de nuestro volumen de control. También, por supuesto, en esta integral hemos de notar de que la constante aceleración g podemos dejarla dentro o fuera porque es simplemente una constante cuando hablamos de, por supuesto, la componente de interés. Bien, fuerzas de superficie, hablamos básicamente de dos tipos, o la existencia de dos tipos: las fuerzas tangenciales y las fuerzas normales. Y ahí, por supuesto, recordemos el hecho de que habíamos definido los esfuerzos. Ahora, por ahora nos vamos a limitar a hablar de fuerza. Bien, las fuerzas tangenciales, habíamos dicho que en estos sistemas más bien simples que estamos estudiando, nos encontramos simplemente con las fuerzas viscosas, y esas fuerzas están asociadas, por supuesto, a la deformación de nuestro fluido. Y cuando hablamos de fuerzas normales, por supuesto, también tenemos las fuerzas viscosas, que están asociadas a la deformación lineal, la expansión o contracción de nuestro fluido. Pero principalmente vamos a hablar de la fuerza de presión. Un detalle, mencionarles aquí que cuando hablamos de estas fuerzas viscosas asociadas a la expansión y contracción, estamos, por supuesto, hablando de fluidos compresibles. En esta primera parte del curso nos vamos a limitar a fluidos incompresibles, y la última, la cola, por así decirlo, de nuestro curso vamos a hablar de fluidos compresibles, así que por ahora nos vamos a limitar al hecho de que las fuerzas normales están asociadas solamente a la fuerza de presión. Bien, no quiero hablar todavía acerca de las fuerzas viscosas. ¿Por qué? Porque quiero hablar con más detalle de estas fuerzas cuando hablemos del capítulo, o lleguemos al capítulo de análisis diferencial. Sin embargo, me gustaría que hablemos acerca de la fuerza de presión y veamos algunos ejemplos con este. Con respecto, eso sí, a las fuerzas viscosas, les recuerdo que básicamente el cálculo de estas se refiere a simplemente multiplicar el esfuerzo de corte por el área superficial sobre la cual está actuando. Bueno, antes de continuar, les cuento un poco por qué no quiero entrar a eso. Básicamente porque requiere una matemática un poquito más elevada, considerando que los esfuerzos están descritos mediante un tensor. Entonces ahí tenemos que no quiero introducirlo eso todavía. Bueno, fuerza de presión, fuerzas normales, esta ya es más simple, simplemente la presión por el área normal sobre la que actúan, y recordemos que esta la podíamos calcular utilizando nuestro vector unitario normal, y nuestro vector unitario normal era un vector básicamente que era normal a nuestra superficie y que siempre apuntaba hacia fuera de la superficie. En cambio, cuando hablábamos de la presión, hablábamos de una fuerza que apunta hacia adentro, porque es una fuerza compresiva. Entonces, para calcular la fuerza de presión, tenemos que multiplicar por menos 1 nuestro vector unitario normal. Bien, eso es un poco lo que le estaba diciendo. Para calcular la fuerza de presión neta que está actuando sobre nuestro volumen de control, lo único que tenemos que hacer es determinar o calcular esta integral. Tenemos que integrar la presión por el
menos vector unitario normal, y aquí este menos está asociado a este hecho de que apuntan con distintas direcciones, la fuerza y el vector unitario, sobre el área de nuestra superficie de control. Y ojo aquí, que les vuelvo a repetir de que estas fuerzas de superficie actúan solo sobre la superficie de nuestra superficie de control o la superficie de nuestro volumen de control. En caso contrario, si estamos analizando una fuerza que está al interior, va a existir una fuerza que se le opone y que tiene magnitud igual, pero dirección opuesta, por lo cual se van a anular. Bien, entonces nos limitamos a las fuerzas que actúan sobre nuestra superficie de control. Bien, entonces analicemos un poco esta expresión. Recordemos que la presión no necesariamente va a ser constante, especialmente si estamos hablando de un fluido incompresible. En el caso de fluidos compresibles, recordemos que podíamos aproximar, cuando estamos hablando de fluidos estáticos, la presión a un valor uniforme. Ojo con ese detalle. El hecho de que la presión sea uniforme en fluidos estáticos, compresibles estáticos, lo vamos a utilizar bastante cuando consideremos que nuestro fluido, ya sea en movimiento, pero que posiblemente va a estar en movimiento y que nos vamos a limitar a que sea incompresible, entra en contacto con la atmósfera. O sea, cuando por ejemplo tenemos un chorro de fluido, que vamos a hacer algunos ejemplos, y este chorro de fluido está rodeado por la atmósfera, vamos a considerar de que la presión en este contacto va a ser la presión atmosférica. Y muchas veces, adicionalmente, vamos a considerar que la presión dentro de nuestro fluido incompresible también va a ser la presión atmosférica, porque no vamos a observar una variación importante. Pero ya vamos a hablar más al respecto más adelante. Bien, en el caso entonces de que estemos suponiendo que nuestro fluido, nuestro volumen de control se encuentra rodeado por un fluido compresible, o la presión simplemente es uniforme, lo único que tenemos que hacer es considerar esta presión como una constante y simplemente integrar este vector unitario normal. En ese caso, les comento también de que esta integral es igual a 0. Entonces, si tenemos un volumen de control cuya superficie se encuentra rodeada por una presión uniforme, o por un fluido o algún agente que está ejerciendo una presión uniforme en toda la superficie de control, la fuerza de presión neta va a ser igual a 0 siempre. Solo si la presión es uniforme en toda la superficie de control. ¿Ya? No sé si existe algún punto donde puede variar, pero el resto es uniforme. No. Todo tiene que ser uniforme. Igual vamos a ver un ejemplo ahora para que quede un poquito más claro este hecho. Bien. Antes de pasar al ejemplo, les voy a comentar de que vamos a utilizar este hecho, el hecho de que esta integral sea igual a 0, para simplificar un poquito esta expresión de acá arriba, simplemente restándole esta integral. Vamos a restar esto aquí y vamos a reordenar un poco. Van a ver por qué eso es importante. Bien, aquí faltó un paréntesis. Bueno, si hacemos eso, podemos reordenar un poco y llegar a la siguiente expresión, que nos dice básicamente que la fuerza de presión va a ser igual a la integral sobre la superficie de control, igual que en la primera expresión, solo que también podemos considerar, en vez de la presión como una presión absoluta, sino también una presión manométrica. Bien, ¿por qué esta expresión simplifica un poco el cálculo de la fuerza de presión? Básicamente porque puede existir zonas en nuestro volumen de control, o superficie de control en realidad, donde la presión manométrica se iguala a 0. Y ojo aquí que cuando hablo de presión manométrica podemos referirnos a cualquier presión que está, una presión relativa con respecto a cualquier presión que sea constante. No necesariamente tiene que ser la presión relativa con respecto a la presión atmosférica. Podemos definir cualquier valor.
Lo único importante es que si vamos a considerar que la presión en esa zona sea igual a cero, tenemos que asegurarnos que la presión manométrica también sea igual a cero. Bien, antes de pasar al ejemplo, les comento aquí y explicarle un poco, y para que entiendan también lo que les acabo de decir, el hecho esto de que podemos utilizar cualquier presión como una presión de referencia. Pensemos en el siguiente ejemplo. Tenemos, por ejemplo, lo voy a dejar acá abajo. A ver, ¿puedo volver un poco? Ahí sí. Pensemos que estamos midiendo la presión atmosférica a nivel del mar. La presión atmosférica en este caso va a ser aproximadamente 101.3 kilopascales. Ahora nos vamos a una montaña bien alta para que se note la diferencia de presión atmosférica. Si medimos la presión en este punto, la presión atmosférica va a ser menor, supongamos 50 kilopascales, por dar un ejemplo. Bien, esa es la presión atmosférica, por supuesto. Ahora, si medimos la presión manométrica, utilizando nuestro manómetro que ya sabemos utilizar, por supuesto, y medimos la presión manométrica ahora en algún fluido, para ser específico, y tomamos este mismo sistema, lo subimos ahora a nuestra montaña. Por supuesto la presión manométrica va a cambiar, porque la presión de referencia está cambiando. Pero la presión absoluta no debiese cambiar si nuestro sistema no sufre algún cambio importante. La presión de nuestro sistema, por supuesto. ¿Qué les quiero contar o les quiero explicar con esto? Da lo mismo la presión de referencia con la que estemos trabajando. Siempre va a ser una presión relativa. Bien, ojalá se haya entendido un poco más con este ejemplo, el hecho de que podemos seleccionar básicamente cualquier presión como una presión de referencia. Bien, eso sería lo que se refiere a, lo voy a dejar anotado aquí para cambiarlo después, lo que se refiere a la parte teórica, entre comillas. Ahora vamos a ver un par de aplicaciones o explicaciones, primero con respecto a la fuerza de presión, cómo calcular esta fuerza, un ejemplo bastante simple, y después vamos a ver un ejemplo acerca de la aplicación de la ecuación de movimiento o ecuación de conservación de momentum lineal. Bien, ejemplo de fuerza de presión, vamos a considerar el siguiente sistema o volumen de control, entre comillas, una tobera. Una tobera es un accesorio o instrumento que básicamente, y dicho de manera bastante simple, un tubo que posee un cambio de sección transversal importante en una longitud relativamente pequeña. Bien, estas toberas, o nozzle en inglés, son útiles porque nos permiten controlar la dirección o la velocidad de nuestro flujo. ¿Por qué permiten realizar este cambio de velocidad? Básicamente por el hecho de que existe un cambio de sección transversal. Les voy a mostrar cuál es la fundamentación, pero básicamente el hecho de que tenemos que cumplir, por supuesto, con la ley de conservación de masa, y si estamos trabajando con un fluido incompresible, la ecuación de continuidad nos dice de que el flujo volumétrico se mantiene constante en toda su sección, y con el flujo volumétrico se calcula en base a la velocidad y el área transversal. Una reducción de área transversal nos dice que la velocidad tiene que aumentar por el hecho de que el flujo volumétrico tiene que mantenerse constante. Ya vamos a ver la ecuación de continuidad y cómo se realiza este cálculo. Bien, ¿dónde nos van a servir estas toberas? Nos van a servir, por ejemplo, los casos que querramos extraer un chorro o un jet de un tanque, por decir,
o cuando querramos, por ejemplo, realizar mediciones de flujo. Nuevamente vamos a verlo un poquito más adelante. Eso básicamente. Bien, entonces consideremos esta tobera, que como ya les había dicho, básicamente una reducción de una tubería con una reducción de sección transversal, y por la cual sale un chorro. Lo que vamos a considerar es lo siguiente. Supongamos que en esta tobera, en la salida, nuestro fluido se encuentra con una presión atmosférica. Nuestro fluido sale a la atmósfera, básicamente. Adicionalmente, y para motivos de simplificar este problema, vamos a considerar de que la presión en todo el punto, en toda la superficie que rodea radialmente, es decir, toda esta superficie de acá, es igual a la presión atmosférica que se encuentra afuera. ¿Por qué vamos a considerar esto así? Simplemente para simplificar, y después vamos a hablar de que básicamente no nos hace mucha diferencia el hecho de que exista una distribución no uniforme en este punto. Adicionalmente, vamos a suponer de que el flujo que está entrando a esta tobera, un poquito más atrás, también posee una presión no uniforme. Eso sí va a ser un poco mayor a la presión que está saliendo, a la cual está saliendo nuestro fluido. Bien. Entonces, en base a estas distribuciones de presión que estamos proponiendo, vamos a calcular la fuerza que se está ejerciendo sobre nuestra tobera. Sin embargo, vamos a calcular solo la fuerza de presión. Vamos a suponer de momento de que, primero que la gravedad es normal a nuestro flujo. Nos vamos a limitar simplemente a la fuerza que se está ejerciendo en la dirección paralela al flujo. Y además vamos a suponer que las fuerzas viscosas o las fuerzas de fricción son despreciables. Vamos a ver cómo modelar eso con un poquito más de detalle. Bien, antes de realizar este análisis les voy a proponer lo siguiente. Vamos a suponer que nuestra dirección paralela es Z y nuestra dirección normal va a ser Y. Un marco de referencia da lo mismo, ¿sí? Ya. Gracias por el comentario. Ya iba a eso. Vamos a considerar como superficie de control o volumen de control solo el fluido. ¿Por qué solo el fluido? Básicamente por el hecho de que tenemos que calcular la fuerza que está ejerciendo el fluido sobre la superficie sólida. Si consideramos nuestro volumen de control rodeando toda la tobera, vamos a tener que, para determinar esta fuerza que se está ejerciendo sobre la tobera, saber cuál es la fuerza que estaría ejerciendo, por ejemplo, esta rosca, por decirlo. Ahí no tendríamos forma de cómo calcular esta fuerza. Sin embargo, cuando conocemos el fluido, ahí ya podemos hablar de esta fuerza. Bien, entonces, como ya les estaba mencionando, vamos a suponer que nuestro volumen de control es solo nuestro... o sea, contiene solo nuestro fluido, pero está definido justo, o la superficie justo en el punto donde entra en contacto el fluido con el sólido. Adicionalmente a eso, vamos a suponer lo siguiente, o vamos a dividir nuestro sistema en las siguientes partes. Y esto solo por conveniencia y lo que les voy a explicar después. Vamos a considerar una parte 4, esta superficie normal al flujo de mayor diámetro de nuestra tobera. Nuestra parte 3, y aquí los números dan lo mismo, por supuesto, solo que estoy manteniendo la notación que tengo en mis notas. Este 2 y en verde aquí 1, la parte de arriba. Otro comentario antes de pasar a lo que estoy diciendo. Aquí probablemente nos conviene hablar de unas coordenadas cilíndricas. Sin embargo, para motivos de lo que vamos a hacer, da lo mismo.
porque nos vamos a limitar a la dirección Z, que por supuesto es común para ambos sistemas de coordenadas. Bien, entonces iniciemos con esto y vamos a decir que solo vamos a calcular la fuerza de presión y, importante, ignoraremos la fuerza viscosa o las fuerzas de fricción que estarían asociadas a este movimiento del fluido. Bien, fuerza de presión, simplemente tenemos esta integral y ahora vamos a calcularla así o así. Para calcularla, simplemente vamos a dividir nuestra sección, nuestra superficie de control en 4 subsecciones: la 1, la 2, la 3 y la 4. Bien. Aquí, N de A, y esto se va a repetir en todas las secciones. Después darles disculpas porque no sé qué estaba pensando, que me metí a la ecuación de continuidad cuando solo deberíamos calcular la fuerza. Bien, analicemos un poco esta integral. Tenemos una presión uniforme en todas ellas, es distinta por supuesto entre ellas, sin embargo es uniforme en cada una de las secciones que estamos analizando. La sección 3 y la sección 4 poseen básicamente un área uniforme, o sea plana, y entonces nuestro vector unitario normal va a ser constante, entre comillas, siempre apuntar a en la misma dirección sobre toda esta superficie. ¿Qué quiero decir con eso? Básicamente que la integral asociada a esta superficie 3 y 4 es relativamente simple de evaluar, por el hecho de que este vector unitario normal se mantiene constante en toda la superficie de control. En cambio, la dirección 1 y 2, o las superficies 1 y 2, este vector unitario va a ir cambiando no solo debido a esta curvatura que tenemos en la dirección Z, sino también porque tenemos que considerar de que este es un sistema o una superficie cerrada, entre comillas, es curva. También tenemos que considerar este cambio que se va a dar en esta dirección. Bien, ¿qué quiero decir con eso? Básicamente que la superficie 1 y la superficie 2, la integral asociada a esa superficie es muy compleja de evaluar. Entonces, esta expresión que yo les había presentado inicialmente no va a ser muy útil para el momento de calcular la fuerza de presión. Bien, a pesar de eso, aún podemos calcular esta fuerza que se está ejerciendo sin hacer ninguna suposición extraña o que puede inducir algún error. Para eso vamos a volver sobre nuestra expresión en su forma simplificada, que nos decía que tenemos que integrar la presión manométrica o una presión relativa sobre nuestra superficie de control. Bien, vamos a tomar de nuevo esta expresión que acabamos de crear acá, las distintas integrales para nuestras distintas subsecciones de nuestra superficie, y vamos a modificar entonces estas presiones que son absolutas por presiones manométricas. Bien, ahora sí que sí. Si nos damos cuenta, la presión en la sección o la superficie 1, 2 y 3 son presiones uniformes. Nuevamente les recalco esto, pero además les voy a comentar o recalcar el hecho de que todas poseen la misma presión uniforme, 101.3 kilopascales. Lo que nos está sugiriendo esto es que podemos seleccionar esta presión como nuestra presión sobre la cual vamos a definir nuestra presión manométrica, nuestra presión de referencia. Entonces, hagamos eso. Entonces, definimos nuestra presión manométrica, básicamente como la presión, menos 101.3 kilopascales, que era la presión a la cual se encuentra esta superficie. Ojo aquí, que y recalcando lo que les acabo de explicar, de que aquí si fuera
50 kilopascales, también 50 kilopascales, que puede que no sea la misma presión que la presión atmosférica. También podemos utilizar esta presión como una presión de referencia y vamos a llegar básicamente al mismo resultado. Bien, entonces, si nos damos cuenta de esto, y volviendo un poco sobre nuestro esquema, podemos calcular la presión manométrica en cada una de estas superficies. Supongamos que entonces esto va a ser 0, 101.3 kilopascales menos 101.3 kilopascales, pero es manométrica. Lo mismo acá, 0 kilopascales. Lo mismo acá, 0 kilopascales. Ahí sí, pero manométrica. Y en este caso, por supuesto, tenemos que, ya que estamos considerando esta expresión que se consideran presiones manométricas, también tenemos que transformarla. Y en este caso serían 202.6 kilopascales manométrico. Bien, ahora que hemos definido eso, volvamos sobre nuestra integral y nos podemos dar cuenta. Recordemos era la sección 1, 2, 3, 4. En la sección 1, ya que la presión manométrica es 0 en toda su extensión, la integral asociada a esa subsección de nuestra superficie de control, 0. Lo mismo para la sección 2 y 3. Entonces, solo nos quedaría evaluar la presión en la sección 4, la sección de mayor diámetro de nuestra tobera. Voy a copiar lo que acabo de explicar de mis notas para no volver a escribirlo de nuevo. Y vamos a quedarnos simplemente con esto. Bien, o sea, se nos simplificó bastante todo el trabajo que tenemos que hacer. Ok, vamos a entonces evaluar esta integral. Antes de evaluarla, y recordando que esta es una presión uniforme, es decir, la vamos a tratar como una constante al momento integral, tenemos que definir este vector unitario normal. En este caso, el vector unitario normal es paralelo a z. Entonces va a ser simplemente k, nuestro vector unitario, que es básicamente 0, 0,1. Entonces, ya que la sección, mejor no lo voy a escribir, no, simplemente lo voy a decir, ya que la sección 4 es paralela, pero normal a la dirección z, n es igual a k, y nos vamos a limitar con eso. Y ojo aquí, lo que les voy a recalcar, en esta integral nuestro vector unitario normal va a ser constante en toda la superficie. No nos vamos a preocupar del hecho de que vaya a haber un cambio de dirección. Si nuestra superficie fuese un poquito más curva, ahí ya tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, si consideramos esto como una constante, y además el hecho de que la presión manométrica también es constante, pero menos k, vamos a llegar simplemente a que la fuerza de presión es la integral de la presión manométrica por k. Y aquí no nos queda adentro, entonces podemos decir que la fuerza de presión es simplemente la presión manométrica evaluar la sección 4 de nuestra superficie de control, ahí sí, por el área. Esta integral, por supuesto, simplemente nos da el área de nuestra superficie de control en 4, por supuesto, por K. Dicho de otra forma, la fuerza de presión es simplemente la presión manométrica en 4, que eran 202.6 kilopascales, por el área, suponiendo que es una tobera y tiene sección transversal circular, por d en 4 al cuadrado partido por 4 por k. Y ahí tenemos nuestro cálculo o nuestra fuerza de presión neta que estaría actuando sobre nuestro sistema. Bien, ojalá no se hayan confundido con eso que estaba divagando con la ecuación de movimiento. Ya, vamos a dejar hasta aquí la clase.
para no explicar tan apurado nuestro segundo ejemplo, no se preocupen, eso sí, vamos a volver sobre él en la clase de la tarde cuando hagamos la práctica. Ahí vamos a ver ejemplos o aplicaciones de el uso de la ecuación de continuidad, y por lo general la vamos a combinar con la ecuación de movimiento para hacer un poco de problema un poco más interesante. Ya, antes de que me despida y nos volvamos a ver en la tarde, les quiero consultar si existe alguna pregunta, duda, comentario con respecto a lo que vimos hoy día. ¿A dónde? Estaba originalmente acá. O menos simplemente una constante, entonces lo podemos sacar. ¿Te das cuenta? Está menos n. Ya, ojo aquí. Antes de que me despida, el vector unitario normal tenemos que recordar de que siempre apunta hacia afuera. Y en este caso, hemos definido z hacia allá, pero nuestro vector unitario normal apunta hacia atrás. Entonces, k sería este caso, nuestro vector unitario normal, entonces sería menos k. Ya, entonces dejémoslo. ¿Tenía alguna...? ¿Mm? No, claro, ¿por qué no? Pero eso es porque la... No, perdón. No iría este menos. Sin embargo, el vector unitario normal siempre apunta hacia afuera. Y aquí, básicamente, tener cuidado con cómo estamos definiendo nuestro marco de referencia. Si suponemos que z apunta en realidad hacia atrás, ahí en realidad n sería igual a k. Porque recordemos que k simplemente era decir 0,0,1. Y es decir, estamos avanzando una unidad en la dirección z. Si estamos retrocediendo, sería menos 1. Bien. ¿Alguna otra duda, consulta, comentario? Bueno, si no hay ninguna de esas, ya me voy a despedir de ustedes y nos estaríamos viendo hoy día nuevamente a las 3:15, y ahí vamos a ver ejemplos más interesantes de esta aplicación, de estas ecuaciones de continuidad y de movimiento. Ya, nos vemos entonces más tarde. Chao, chao.